Capítulo 15. El señor Collins no era un hombre juicioso, y la educación y la sociedad apenas habían contribuido a mejorar sus deficiencias naturales. Había pasado casi toda su vida bajo la férula de un padre mezquino e ignorante, y aunque se había formado en una de las universidades, se había limitado a pasar allí el tiempo necesario, sin entablar ninguna relación que le sirviera de algo. La sumisión en que le había educado su padre había agudizado al principio su humildad, pero ahora ésta se veía contrarrestada por la vanidad de una cabeza hueca, una vida retirada y a los sentimientos inspirados por una prosperidad tan temprana como inesperada. Una afortunada coincidencia hizo que Lady Catherine de Bourgh pensara en él cuando quedó vacante el beneficio de Hunsford, y el respeto que el señor Collins sentía por su elevada posición social y la veneración que le inspiraba como protectora, combinados con la excelente opinión que tenía de sí mismo, de su autoridad como clérigo y de sus privilegios como rector, habían hecho de él una mezcla de orgullo y servilismo, engreimiento y humildad. Ahora que disponía de una buena casa y de una renta más que suficiente, había decidido casarse, y al buscar la reconciliación con la familia de Longbourn, tenía una mujer en mente, pues se había propuesto elegir a una de sus primas, siempre que éstas resultaran tan hermosas y simpáticas como se decía. Su plan no varió al conocerlas. El rostro angelical de la señorita Bennet confirmó sus expectativas, y reforzó su idea de que las primogénitas deben ser las primeras en casarse. Así que durante la primera velada, Jane fue su elegida. La mañana siguiente, sin embargo, trajo consigo un cambio. En un tú a tú de un cuarto de hora con la señora Bennet antes del desayuno, una conversación en la que el señor Collins empezó hablando de la casa rectoral y acabó confesando abiertamente el deseo de encontrar esposa en Longbourn, su anfitriona, entre sonrisas de complacencia y de aliento, dejó caer que no se fijara en Jane. Respecto a sus hijas pequeñas, la señora Bennet no se atrevía a decir nada. No podía dar una respuesta categórica, pues no sabía de nadie que las cortejara. En cuanto a su hija mayor, tenía que admitir, era su deber, insinuar que probablemente estaría muy pronto comprometida. El señor Collins solo tenía que cambiar a Jane por Elizabeth, y se apresuró a hacerlo mientras la señora Bennet atizaba el fuego. Elizabeth, que seguía a Jane tanto en edad como en belleza, pasó a ocupar, como es natural, el lugar de su hermana. La señora Bennet atesoró aquella confidencia, esperando tener muy pronto dos hijas casadas, y el hombre con el que no quería siquiera hablar se convirtió en una bendición para ella. El propósito de Lydia de ir andando a Meryton no cayó en el olvido, y todas las hermanas menos Mary se sumaron al paseo. El señor Collins accedió a acompañarlas a petición del señor Bennet, que estaba impaciente por librarse de su invitado y tener la biblioteca para él solo. El señor Collins le había seguido después del desayuno y parecía encantado de estar con él, enfrascado en teoría en uno de los infolios más voluminosos de la colección, pero hablando sin parar en la práctica, de su casa y de su jardín de Hunsford. Aquello resultaba de lo más perturbador para el señor Bennet. Siempre había tenido la seguridad de encontrar ocio y tranquilidad en su biblioteca, y aunque estuviera preparado, como le explicó Elizabeth, para tropezarse con la estupidez y la vanidad de las demás habitaciones de la casa, se había acostumbrado a librarse de ellas en su santuario. De ahí que extremara su cortesía al pedir al señor Collins que paseara con sus hijas. El clérigo, mucho más dotado para la marcha que para la lectura, cerró encantado el voluminoso libro para acompañar a sus primas. Entre sus pomposas naderías por su parte y corteses asentimientos por parte de las Bennet, el grupo llegó a Meryton, donde Kitty y Lydia parecieron olvidarse de él. Las dos jóvenes empezaron a recorrer con la mirada la calle principal en busca de los oficiales, y solo la visión en algún escaparate de un sombrero muy elegante o de una muselina realmente innovadora lograron desviar su interés. Pero no tardó en captar la atención de todas las damas un joven desconocido, de aspecto elegante, que paseaba por la acera de enfrente con un oficial. Este último les hizo una pequeña reverencia al verlas, y resultó ser el mismísimo señor Denny, aquel cuyo regreso de Londres Lydia deseaba investigar. A todas les impresionó el porte del forastero y se preguntaron quién podría ser. Kitty y Lydia, decididas a averiguarlo si era posible, cruzaron la calle simulando haber visto algo en una tienda del otro lado, y al llegar a la acera tuvieron la suerte de coincidir con los dos caballeros, que se habían dado la vuelta. El señor Denny se apresuró a dirigirse a ellas y les pidió permiso para presentarles a su amigo, el señor Wickham, con quien había regresado de Londres el día anterior y que, le alegraba decir, había aceptado un destino en su regimiento. Así pues, todo estaba en regla.
pues a aquel joven solo le faltaba un uniforme para ser completamente encantador. Su físico no podía ayudarle más. Lo adornaban todas las prendas de la belleza, pues su rostro era hermoso y su figura esbelta, y se expresaba de un modo muy agradable. Tras la presentación, vino el descubrimiento de su elocuencia, una elocuencia a un tiempo correcta y sin pretensiones. Y todo el grupo seguía conversando animadamente cuando el ruido de unos cascos de caballo atrajo su atención, y vieron aparecer a Darcy y a Bingley cabalgando juntos por la calle. Al reconocer a las damas, los dos caballeros se acercaron a ellas para intercambiar los saludos de rigor. Bingley fue más locuaz que su amigo, y la señorita Bennet el principal objeto de sus atenciones. Explicó que iba camino de Longbourn para interesarse por su salud. El señor Darcy lo confirmó con una inclinación de cabeza, y estaba tomando la decisión de no mirar a la segunda de las Bennet cuando sus ojos se tropezaron con el señor Wickham. Elizabeth vio por casualidad la expresión de ambos, y se quedó atónita ante el efecto que les causó aquel encuentro. Los dos cambiaron de color, uno palideció y el otro se puso rojo. El señor Wickham tardó unos instantes en llevarse la mano al sombrero, un saludo que el señor Darcy a duras penas se dignó responder. ¿Qué podría significar todo aquello? Era imposible imaginarlo, y era imposible no tener ganas de saberlo. Al cabo de un minuto, el señor Bingley, que no parecía consciente de lo ocurrido, se despidió y se alejó a caballo con su amigo. El señor Denny y el señor Wickham acompañaron a las jóvenes hasta la casa del señor Phillips, y allí se despidieron de ellas, a pesar de las repetidas súplicas de la señorita Lydia para que entraran, e incluso a pesar de que la señora Phillips decidiera abrir la ventana del salón para secundar a gritos la invitación. La señora Phillips se alegraba siempre de ver a sus sobrinas, y las dos mayores, debido a su reciente ausencia, fueron especialmente bienvenidas. Mientras estaba explicándoles con entusiasmo lo mucho que le había sorprendido su repentino regreso a Longbourn, del que no habría sabido nada, puesto que no las había recogido el carruaje familiar, de no haberse encontrado en la calle con el mancebo del señor Jones, que le había dicho que ya no tenían que enviar pócimas a Netherfield, porque las señoritas Bennet habían vuelto a casa, Jane la interrumpió, para presentarle al señor Collins. Ella lo recibió con grandes muestras de cortesía, que él devolvió con creces, disculpándose por aparecer allí sin haberle presentado ante sus respetos, aunque esperaba que su parentesco con aquellas jóvenes damas justificase su atrevimiento. A la señora Phillips le impresionó su exquisita educación, pero su interés por el clérigo desconocido cedió ante las exclamaciones y preguntas de sus sobrinas acerca del nuevo oficial. Lo único que pudo contarles de éste, sin embargo, ya lo sabían, que había venido de Londres con el señor Denny, y que sería nombrado teniente en la milicia del condado. La señora Phillips les dijo que llevaba una hora observándolo mientras subía y bajaba la calle, y lo cierto es que, si el señor Wickham hubiera vuelto a aparecer, Kitty y Lydia habrían seguido su ejemplo, pero desgraciadamente solo pasaron por delante de las ventanas unos cuantos oficiales, que en comparación con el recién llegado les parecían feos y aburridos. Algunos de ellos comerían con los Phillips al día siguiente, y la tía les prometió que su marido visitaría al señor Wickham y le invitaría al almuerzo si la familia de Longbourn se unía más tarde al grupo. Todos estuvieron de acuerdo, y la señora Phillips prometió organizar un bullicioso juego de lotería, y ofrecer luego a sus invitados una cena ligera. Ante la perspectiva de tantas diversiones, todos se despidieron muy animados. El señor Collins volvió a pedirle disculpas al abandonar el salón, y la señora Phillips le aseguró con incansable cortesía que no tenía nada que perdonarle. Mientras volvían andando a casa, Elizabeth le contó a Jane todo lo sucedido entre el señor Darcy y el señor Wickham, y aunque Jane estuviera dispuesta a defender a cualquiera de los dos, o a ambos, fue tan incapaz como Elizabeth de explicarse su comportamiento. El señor Collins, al regresar a Longbourn, hizo las delicias de la señora Bennet, elogiando los modales y la cortesía de la señora Phillips. Declaró que, a excepción de Lady Catherine y su hija, nunca había conocido a una mujer tan elegante, pues no solo le había recibido con la mayor gentileza, sino que también le había incluido deliberadamente en su invitación del día siguiente, pese a ser la primera vez que lo veía en su vida. Suponía que su parentesco con los Bennet tendría algo que ver, pero lo cierto es que jamás le habían tratado con tanta deferencia.